Hola, ¿qué tal? Hoy en Pensar Tierno platicaremos sobre la hiperreflexión y la hipervigilancia, ese momento en donde la reflexión, tan valiosa y necesaria, empieza a tomar demasiado espacio en nuestras relaciones y en nuestras dinámicas. Platicaremos un poco de cuáles son los posibles efectos que podría traer, así de cosas que hemos encontrado nosotros para relajar y transitar esa búsqueda constante de reflexión. Así que vamos a Pensar Tierno. Hola, ¿cómo estás? ¿Quién dice? Bien, ¿y tú? Bien, también. Qué bueno. Pues hoy vamos a hablar de este tema. Bien decías en el capítulo pasado, como que luego son cosas que no solo nos parecen valiosas, sino que también como que nos acaban de interpelar hace no tanto, Ujú. que es esta idea de, pues pensar en la hiperreflexión y el trabajo emocional y en estarlo haciendo todo el tiempo, ¿no? Ujú. Pues que de pronto, o sea, pareciera que en otros espacios puede relajarse más, pero como que en las no monogamias hay que estar bien al tiro porque justo como no hay tantos rieles sobre los cuales moverse, de pronto pareciera que necesitamos mucho de ello y pues hablar de los efectos que puede tener y cómo hacerle para evitar desde otras maneras, ¿no? Am, Digo, de entrada, pues pensaba, o sea, como si en este tema de algo propio de las no monogamias, pero que también se puede convertir en una cosa que en general puede habitarse, ¿no? O sea, como personas que habitan la monogamia u otras formas relacionales, o sea, como que pues pueden estar mucho tiempo pensando en eso o dedicando muchos de sus recursos emocionales y a veces en general, pues, o sea, pensando en que el tiempo como un recurso para vivir, Ujú. pues puede también ser cooptado por eso, ¿no? Y entonces como que todo el tiempo estoy, si bien haciendo varias cosas, pero como que todo va en que cómo le hago para esto, para aquello, para gestionar, cómo activamente estoy gestionando con mi pareja, hablando ahí pues de estos problemas, etcétera. Entonces, o sea, como que es algo que yo ubico, pues que es algo que sucede. eh, pues más en las no monogamias, pero diría como no es exclusivo. Pero no sé tú qué otras miradas tienes o qué más cosa problemática encuentras ahí o qué has mirado. Mm, Pues creo que empezaría pensando un poco en que creo que en nuestra cultura actualmente hay como una hipervalorización del trabajo emocional, es decir, como que cada vez hay más exigencia como de trabajar entre comillas en uno mismo, porque creo que también la elección de la metáfora y la elección del concepto está cuestionable en sí misma, Sí. entendiéndola como ir a terapia, estar en un proceso constante de autoobservación, comunicarnos cada vez más y mejor, tener relaciones cada vez más alejadas del conflicto y cada vez más cercanas como a la co-construcción, a la asertividad, lo cual en sí mismo no creo que esté mal, o sea, creo que son apuestas colectivas importantes y creo que socialmente quizá estamos transitando y migrando hacia otros lugares relacionalmente hablando, pero creo que sí eso ha dado paso como a ciertas exigencias, ¿no? Como de estarse todo el tiempo trabajando, o sea, como en estas imposiciones de mejorar, entre comillas, como persona y como individuo, de manera que eso se traslade también a nuestras relaciones amorosas, ¿no? Entonces como que se está convirtiendo como justo en una valoración como hipermagnificada, como de esta capacidad como de comunicarse, de manejar bien, entre comillas, los conflictos, de estar sano, entre comillas, emocional, afectiva, mentalmente hablando, y que entonces eso sea pues visto o que tenga como alguna representación o alguna manifestación en nuestras relaciones afectivas, ¿no? Entonces creo que como bien decías, eso está, creo, sucediendo en general, o sea, como que está siendo un fenómeno que sucede como de manera generalizada. Sobre todo yo lo observo como en generaciones jóvenes, o sea, como en personas adultas jóvenes, pero creo que particularmente en el campo de las no monogamias, como que también hay una exigencia como muy específica, pensando que en las no monogamias son valorados un montón de conceptos como comunicación, acuerdos, construcción, límites,
qué sé yo, o sea, como esta terminología como muy usada dentro de la no monogamia, no específica, no exclusiva de la no monogamia, pero sí muy socorrida es como muy apreciada y como que es una referencia constante a que esas cosas tienen que estar pasando. Entonces pareciera como si tuviéramos que estar en este trabajo emocional permanente, ¿no? Y entonces como que hay esta expectativa de que todo el tiempo estemos haciendo esas revisiones y de que nuestras relaciones sean este campo constante de investigación con respecto a nosotros mismos y a nuestras mismas relaciones, ¿no? O sea, como que nuestras relaciones se vuelven objeto de estudio de nuestras Ujú. mismas relaciones. También, digo, alrededor de todo esto que dices, um, bueno, primero pensaba como en esta, pues como metáfora de cuando algo que a lo mejor inicialmente era sano y que empieza a ser problemático, ¿no? O sea, como de cómo esto también llevado como a lugares más obsesivos o que totalizan nuestra experiencia puede ser, eh, pues más bien nocivo, ¿no? O a lo mejor no caernos tan chido, porque pensaba en cosas, no sé, como el ejercicio, o comer bien, o este tipo de cuestiones como que, pues como que sabemos que nos hacen bien, como en algún momento en el que eso se vuelva como lo principal en nuestras vidas o como que eso cobra la prioridad sobre de otras cosas, pues se puede empezar a ser problemático y como que dejar de tener ese componente saludable o bueno que, que nos caería. Entonces, como, o sea, de pronto cuestionar esto de la hiper reflexión, hiper estar ahí viendo que con todo, pues puede tener pues un efecto similar, ¿no? O sea, como de que pues sí es algo bueno, pero pues justamente de pronto por estar siempre ahí, a lo mejor me estoy perdiendo de otras cosas, pues que eran incluso efecto de eso, ¿no? Em, Digo, y por otro lado, pensando como ya en la especificidad de las no monogamias, de pronto pensaba como que algo que también puede pesar por sí mismo, o sea, más allá como de todo lo que decías que se valora y como que a lo mejor sí hay muchas cosas como que todavía tenemos que elaborar en nuestros contextos específicos y todo. O sea, también de pronto pienso como de, pareciera que hay compromiso con más personas como y hay más personas que cuidar, ¿no? Pensando en que, por ejemplo, pues en un modelo monógamo así estricto, pues pues los amigos se cuidan solos, no hay metamores, ¿no? En una idea así de que pues nomás es la pareja y ya los amigos se cuidan solos y ya, ¿no? O sea, como que pareciera que también hay menos actores en la red, ¿no? O sea, como que está ahí la familia, pero también hay medio, se tiene que cuidar sola. O sea, como que hay toda una estructura muy distinta y justamente como en la no monogamia ya nos hacemos preguntas como de, bueno, es que también hay que cuidar las amistades, bueno, es que los vínculos amorosos también, o los de pareja, ¿no? Como, ya no sé ni cómo decirles, pero eh, Sí, es que eh, está bien compleja la asignación ya sí, en este punto, pero pero bueno, saben a qué nos esas referimos. personas, o sea, como que también tienen otras parejas y esos metamores también son personas a quien queremos cuidar. Entonces, como que ya, de pronto, eh, pues eso, como que no, como que también pensaba en esta cuestión de, es que sí hay más personas en la red, ¿no? Porque la otra es como esta cadena alimenticia de los Simpson, que estaba el hombre en medio así y todos los animales hacia él, ¿no? Que ponen, miren, esta es la cadena alimenticia y es como, pues básicamente todo, como este humanocentrismo, ¿no? Como que ahí entonces como que siento que esa es la estructura, o sea, como de una monogamia ahí medio dura, como de, pues es que la pareja y pues los demás ahí cuando haya chance, ¿no? Pero justo cuando desafías eso, aunque habites desde la monogamia, pues es como, bueno, pues como es la red y ya dices, caray, pues es mucha gente, ¿cómo le voy a hacer? Entonces como que eso, o sea, eso también lo ponía como una complejidad particular de las no monogamias, ¿no? Ujú, sí, de acuerdo. Y que también pensaba cómo eso entonces como que se vuelve, o de repente se podría volver como una exigencia dentro de las no monogamias, ¿no? O sea, como que hay esta expectativa de que si estás en las no monogamias, pues tengas ciertos procesos afectivos, ciertos procesos de racionalización, de cuestionamiento, como de comprensión de tus relaciones. Y entonces, si no lo estás haciendo o si no lo estás logrando en los términos normativos esperados, como que no lo estás haciendo bien, ¿no? Es decir, si llevas cierto tiempo en las no monogamias y quizá no te has hecho ciertos cuestionamientos o quizá no te
regulas de cierta forma o tus relaciones no tienen cierta presentación o cierto formato, como si entonces no lo estuvieras llevando de la manera adecuada, ¿no? O sea, justo como en esta, tal cual, como en esta exigencia, como muy desde la salud mental, entre comillas, y como desde el trabajo emocional de pues presentarte y como existir de ciertas formas en tus relaciones para que sea valorado como correcto entonces tu abordaje. Creo que, o sea, como que esta idea que dices vincula mucho con, pues, ideas que rondan alrededor como de ser una persona, o sea, como una buena persona no monógama, ¿no? Como una persona Ujú, que sí le entra bien, que sí le sabe, que sí está teniendo las prácticas correctas y diciendo las cosas correctas. O sea, como que creo que sí hay también como esta narrativa de como hay modelo de cómo es una persona no monógama, ¿no? O de cómo debería de ser. Y de pronto, pues no sé, o sea, también estaría chido como pensar alrededor de estas historias que, pues que de alguna forma también nos interpelan, ¿no? Porque digo, siempre hay esta cuestión de, pues ser buen y luego ponerle lo que sea ujú. después, ¿no? De que Sí, ser buen trabajador, buena buen hijo, buen hijo, buen, buena esposa, buena mamá. O sí. sea, como que todas esas cosas tienen historias dominantes que, pues, digamos, pueden ser variables, pero no tan variables, porque un buen hijo hace ciertas cosas y tenemos una idea de lo que sí es un buen hijo y lo que no es un buen hijo, ¿no? Ujú, Entonces, pues pensaba también como, pues, que si podíamos explorar más esa idea pues, qué ubicamos, ¿no? Como estas historias dominantes alrededor de pues cómo somos buenas personas no monógamas o cómo se lleva bien ujú, o cómo le tenemos que hacer para siempre estar llevando bien la no monogamia o actuando bien, ¿no? ujú. Claro, pues yo ubicaba dos discursos. Por un lado, Ujú, creo que uno de las demandas o de las exigencias tiene que ver como con el sufrimiento, en el sentido de que una buena persona no monógama como que hace lo posible por disminuir o erradicar en la medida de lo posible como su sufrimiento dentro de sus prácticas y devenires no monógamos. Es decir, como que le está funcionando a una persona no monógama mientras más feliz es, mientras con más bienestar se expresa de esas prácticas y mientras demuestra que está bien haciendo eso, ¿no? O sea, ujú. justo como si no pudiera tener lugar el conflicto, la Como si duda, se tuviera que eh, insensibilizar frente a sí, ciertas cosas. claro, para entonces como demostrar mediante su práctica como miren, pues sí funciona y estoy bien en este territorio, ¿no? Entonces hay primero como esta búsqueda de que todo esté bien, o sea, como de neutralizar, digamos, Ujú. como la incomodidad, el malestar. Y enseguida pensaría que otro de los rasgos es esto que estamos nombrando, como de estar en esta reflexión y revisión constante de los vínculos. Y al respecto de eso pensaba como en este concepto de capacitismo, ¿no? En el sentido de que me hacía algunas preguntas como de quiénes son las personas que pueden tener esos procesos de reflexión así entendidos, ¿no? O sea, como desde esas lógicas como tan normativas y hegemónicas de lo cual es reflexionar. O sea, cómo piensan, cómo son, cómo sienten, cómo se mueven las personas que pueden llegar a esos estándares y quiénes no. O sea, ¿por qué sería la expectativa que alguien que esté en las no monogamias esté en esos procesos de intelectualización y racionalización constante? Y si alguien no está haciendo así, entonces no tiene derecho, o sea, no tiene como cabida en estos territorios relacionales o no lo está haciendo bien. No sé, siento que hay ahí como unas exigencias como bastante como neurotípicas de cómo entonces habitar las no monogamias y cómo pensarlas. No sé, ¿tú qué observas? ¿Cómo lo ves? Creo que adicional a lo que decías, también esta idea de, o sea, sí, esto que decías como de que no se permiten sufrir, pero también eh, como lo que se puede dejar un sentir o no. O sea, como que Ujú, también sí. pareciera que hay como ciertas emociones que sí se pueden vivir y hay otras como que son más vergonzosas, ¿no? Que creo que, bueno, en general hay varias posturas políticas que pueden, también como, o sea, en el mundo en general que pueden hacer esas valoraciones, ¿no? De que a lo mejor, no sé, pensando en las no monogamias como de, bueno, pues a lo mejor si yo me siento inseguro, si yo siento celose, si siento cosas así, a lo mejor eso no está chido, ¿no? Pero a lo mejor pues la confusión, a lo mejor esa no está tan mal, o sea, como que también empieza a haber Ujú, una valoración
de unas sentires sobre otros, ¿no? Eh, y pienso que está muy conectado con lo que decías alrededor de esto, pues de permitirse como sufrir o no, y también de esta cuestión de, pues como de quienes pueden reflexionar, ¿no? O sea, también sí pienso en una cosa capacitista, pero, o sea, creo que más que sea como de neurotípico, creo que más bien también puede haber ciertas neurodivergencias, como a las que sí les va bien, Ujú. este, Esa reflexión y sí, esa o forma sea, de... como que Ujú, la reflexión y todo eso, pues, como que esa gente, o sea, como que sí, sí puede tener un componente de eso, ujú, no creo que no sea así, güey, porque, o sea, pienso personas que a lo mejor tienen como un menos manejo de ciertas situaciones, como que de pronto sus emociones como que se mueven de un lugar a otro muy rápido, cosas así, pues pienso que para ellos habitar ciertas situaciones, pues no va a ser como tan fácil, ¿no? ujú, Eso sí, pero también de pronto pensaba como de, bueno, pues puede haber personas con autismo, así como que les vaya bastante bien revisando ujú. todo esto Los términos, o pensando las mucho o así, ¿no? condiciones, sí. Entonces como que sí ubico que sí puede haber, o sea, sí puede haber este capacitismo, creo que no, o sea, como que también entiendo que no tiene que ser total para hacer capacitismo, ¿no? O sea, como Claro. que, eh, pues sí, o sea, pensaba de pronto gente que tiene como, te digo, como estas reacciones como no tan ecuánimes como frente a ciertos procesos o así, pues les va a ir muy mal, ¿no? Ahí explotando y luego sintiéndose mal y todo eso. Pero sí, o sea, como que creo que, pues que sí dejan desprotección a estas personas porque pareciera Ujú, que hay personas a las que en general como que se les va a celebrar más cierto tipo de respuesta que otro. ujú. Y incluso diría que así es en muchos, pues como que la respuesta esperada en muchas situaciones sociales, ¿no? Entonces, Sí, como que también esas personas pues ya han de estar acostumbradas a, o sea, no lo digo como algo bueno, lo digo como algo pues complejo, ¿no? Porque pues también como que tus recibimientos constantemente son pues cuestionados, vistos como no tan chidos, y pues supongo que pues es complejo, ¿no? Digo, en algún ujú, momento también he tenido como a lo mejor reacciones como no tan esperadas y justo a lo mejor hay personas que tienen pues como que naturalmente sus reacciones son las esperadas en las no monogamias y como que todo bien, ¿no? Entonces, pues ujú. eso. Sí. Um, pues qué pesado, ¿eh? Pues ya como yendo para un territorio más personal, como de todo esto, em, pues preguntarnos, o sea, cómo ha sido para nosotros, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo habitar esta hiperreflexión? Los efectos que ha tenido en ti y pues en general en cómo te ha habitado, ¿no? O sea, creo que también es algo como que siento que como que nos ha interpelado hace poco, que incluso pues hemos hablado de también de los tiempos, ¿no? O sea, como que creo que esta cuestión como de la hiperreflexión tiene mucho que ver con el tiempo y el espacio temporal que, que dedicamos a ello, ¿no? Tanto personalmente como en pareja o pues en vínculos. Y de pronto pensaba como de pronto cómo lo englobamos en el overthinking, ¿no? De que, es que ando overthinkeando, órale pues. Pero de pronto puede ser como, pues a lo mejor esto que no me deja dormir pues es ahí la maquinita todavía andando de qué hacer y cómo elaborar y Ujú. eso, ¿no? Entonces, bueno, todo eso como que, pues cómo ha sido para ti habitarlo, qué efectos ha tenido en ti. Pues ubico varios. O sea, por un lado, creo que hay un efecto como de agotamiento, como bastante generalizado. En algún momento lo nombraba con alguien como si hubiera como otra jornada, ¿no? O sea, como una triple cuarta jornada de chamba. Me refiero a como todo lo que tiene que ver con la reflexión y como con la revisión de mis vínculos y de mí misma. Entonces, de inicio como que lo he vivido así, como de estoy cansada de hacerme tantas preguntas y de revisar tantas cosas y de tener que hablar de tantos temas. Pero eso se encontraba con una valoración de esa reflexión, ¿no? O sea, por un lado como que estaba eso y por otro lado estaba como
pero sé que es importante, ¿no? Y sé que es algo que sí quiero hacer y sé que es algo que nos va a llevar a lugares como cada vez más conscientes y más co-construidos y más elegidos. Quizá hay cosas que no estamos viendo o que no estoy viendo, que en esa reflexión salgan a la luz y que entonces podemos tomar una postura frente a ello en pos de todas las personas de la red y de mí misma. Entonces, como que estaba ahí en estos dos polos, ¿no? Por un lado, como de estoy cansada de hacer esto, pero también reconozco lo importante que es, y eso me llevaba como de, bueno, venga, ¿no? Adelante como con esa reflexión, o sea, como que sí, continuemos. Pero justo creo que otro de los efectos que noto que ha tenido y que es algo que platicamos recientemente es como esta sensación de que nuestro vínculo estaba siendo como muy colonizado como por esa reflexión, ¿no? O sea, como ese sentir que se estaba volviendo poco a poco como la identidad del vínculo y otras cosas estaban siendo como medio relegadas o mandadas como a la periferia, y entonces había cada vez más tiempo dedicado a esa clase de conversaciones y menos tiempo dedicado a conversaciones de otro tipo, ¿no? O sea, como de simplemente hablar de la vida, compartirnos, tener experiencias en común, o sea, como que poco a poco esos otros territorios se fueron mermando y debilitando como por este lugar como tan protagónico que la reflexión empezó a tomar, ¿no? Entonces como que ahí siento que la cosa se empezó a sentir un poco como desigual y desproporcionada, ¿no? O sea, como que ese espacio empezó a tomar como bastante dimensión, a diferencia de otros que también nos constituyen como vínculo y como personas también, ¿no? Entonces eso, y también ubicaba como la exigencia como personal de mantenerme ahí, ¿no? O sea, de mantenerme en esa reflexión, que también creo que se viene un poco atravesada en mi caso, no solo como por el tema de las no monogamias, que como decíamos hace un rato, como que es un poco una expectativa de las personas no monógamas, sino además por estar atravesada por mi profesión, ¿no? Entonces como esta doble expectativa de tienes que ser una persona que cuestione mucho, Y no ¿no? sé si el género sea la triple Sí, expectativa. sí, claro. Sí, también hay una cosa ahí como de cuidados, de mantenerme como al pendiente de los demás, de siempre estar procurando las necesidades de los otros, de estar un poco adelantándome de, ay, pero ¿qué pasaría si esto, no? Si Ujú. esta persona entonces necesita, entonces ¿cómo le vamos a hacer? Sí, entonces como que desde varios frentes había una exigencia. Y entonces como que vuelvo al primer punto como del agotamiento. O sea, creo que el principal efecto que empecé a notar es como mi agotamiento, y algo que platicábamos también hace poco es que notábamos que esas conversaciones reflexivas como que eran cada vez más tensas y más hostiles, ¿no? O sea, justo producto de ese agotamiento, como que el tener esos espacios de reflexión en lugar de sentirse como algo chido, como promovido por la curiosidad de, mira, vamos a hablar de esto, sería valioso como que tuviéramos una exploración en este tema, más bien se sentía como un, híjole, otra vez vamos a entrar a Sí. este territorio bien difícil, a ver cómo sale, ¿no? Y entonces ya íbamos justo tensos, como medio sin tanta disposición, cansades, un poco a la defensiva, ¿no? De lo que fuera a salir de ahí. Sí, todo producto de ese agotamiento. Sí, pues creo que, o sea, yo ubico pues como síntomas bastante similares que tú, ¿no? O sea, como que tal vez hay algunos pues que vienen de lugares distintos. Por ejemplo, pensaba en esta idea del género, como que a lo mejor a ti lo que te mueve es pues como esta idea de pues de que como que las mujeres tienen que ser más cuidadosas o qué sé yo, ¿no? Que aunque uno lo repiensa, pues luego como que también hay este peso, ¿no? De que uno tiene que ser de cierta forma. O sea, de pronto yo pensaba, por ejemplo, cómo el género también puede ser algo que me atraviesa al respecto de eso. Como no de que tengo que ser una persona cuidadosa, porque pues no es como que los hombres lo sean así como hegemónicamente, pero más bien como en esa idea de, es que a lo mejor tengo que estarme revisando constantemente porque puede que cualquier cosa que esté haciendo está ejerciendo violencias, ¿no? Entonces como que hay esta cosa de tengo que estar vigilándome y, y cuestionándome un montón, porque si soy quien normalmente sería, por como por mi identidad de género con que fui criado, pues ya como que a lo mejor ahí hay cosas que se me van a escapar, ¿no? Entonces como que siento que, o sea, como que viene de este lugar de, no, pues es que tengo que pensar muy bien lo que hago y estar preguntando si lo que dije no estuvo así y ver si esto que estoy habitando no es algo que yo doy por hecho desde este lugar violento. O sea, como que creo que también hay ahí una cosa de, digo que al final
la conclusión también es esta, de que pues nada nos exime de poder ejercer violencias, ¿no? Pero como que hay esa ansiedad de, como dices, como Ujú, de estar un paso adelante del error, ¿no? O claro. de la posible violencia y estar siempre, pues como tratando de cacharla antes de que Ujú, exista, ¿no? Y por otro lado, pues también, o sea, si ubico este habitar, digo, como más, pues desde el cuestionarme las cosas, desde el pensarlas, porque también siento que para mí es un territorio como muy cómodo, eh, pues analizar cosas y la vida, etcétera, ¿no? Entonces como que también, eh, como que tal vez también digo, sé que a ti te atraviesa más por ser psicóloga, pero como que a mí me atraviesa más tal vez por esto de que, pues tal vez es una forma de pensar en la que puedo como muy bien verlo todo, ¿no? Entonces como que eso también me conecta mucho con esta ujú, hiperreflexión, ¿no? Que creo que, o sea, como personas que como que eso les funciona muy bien, está padre, ¿no? Hay personas que tal vez les funcionan otro tipo de cosas y como que son más ujú, capaces de tomar esta distancia. Eh, pero sí, bueno, así es como yo lo he vivido y como que siento que los efectos pues son similares a los que dices, ¿no? O sea, ya bien decías que de pronto pues sentíamos como este cansancio, como de, ay, pues tenemos que hablar de esto, ¿no? Como no pudiendo hacer tanto un equilibrio entre bueno, lo que tenemos que hablar, pero también, pues estas cosas como de, nos la pasamos más hablando de lo que habitamos que habitándolo, ¿no? O sea, ujú, como si se tratara, como esta meta, habitar el vínculo, hablando de cómo hay que habitarlo sin ujú, ujú, realmente habitarlo, ¿no? claro. Que creo que retomo ahí un poco esta idea como del episodio pasado, como de, bueno, es que también o sea, qué importantes son estos momentos en donde justo no pasa nada en las relaciones o como que todo es muy común y ordinario, porque justo eso como que nos contacta con, pues es que no, o sea, pues solo estamos existiendo y esto también es necesario para saber que, pues así es como la vida de pronto existe, ¿no? O sea, como simplemente Ujú, estando y ya, y sin sí. hacer nada, hay partes de los procesos, Ujú, no sé, pensaba hasta en los procesos así de la biología, pues hay una parte en los procesos de los sistemas de los seres vivos en donde no pasa nada, ¿no? O sea, solo es como un continuum medio largo y como que, pues, por qué de pronto no permitimos que eso sea así, ¿no? Como estable. claro. Sí. Sí, con esto que decías pensaba en justo también como ver a la hiperreflexión como de manera compleja, pensando que a lo mejor hay algo que estamos cuidando y valorando y Ujú. queriendo proteger desde esa hiperreflexión, ¿no? O sea, quizá ese ánimo de estar reflexionando sea justo como por esta apuesta de ser cuidadosos, ¿no? O sea, de que Sí, a lo mejor nuestras relaciones y nuestras prácticas relacionales sean lo más amables y lo más tiernas que se pueda con todas las personas implicadas, ¿no? Entonces, quizá esa hiperreflexión pueda estar siendo promovida como por un deseo genuino de lastimar lo menos posible, de moverme de las formas más responsables que se pueda por el mundo. Eh, a lo mejor justo como de tratar de evitar en la medida de nuestras posibilidades esos escenarios como conflictivos o como devastadores o donde alguien se sienta transgredido. Entonces creo que pueden venir desde un lugar como muy genuino de cuidado, ¿no? Como estos espacios de hiperreflexión, pero a lo mejor que tanto también se pueden volver un poquito una práctica de control, ¿no? O sea, como un dispositivo de evasión en el sentido de que quizá lo que queremos es, y no nos estamos dando cuenta quizá, pero quizá lo que queremos es como que nuestras prácticas sean como lo más estériles que se pueda, ¿no? Es decir, ujú, que estén como lo más libres de conflicto y de dolor que se pueda, y a lo mejor eso es algo que no vamos a poder evitar, ¿no? O sea, no importa qué tanta reflexión tengamos, ese es un lugar por el cual tengamos que transitar en algún momento, ¿no? En algún momento alguien se va a equivocar o va a suceder algo en donde alguna persona se sienta transgredida o simplemente nos vamos a encontrar con una experiencia que nunca habíamos pensado antes porque quizá no teníamos los recursos para imaginar eso y entonces tendremos que construir sobre la marcha, ¿no? Pensando en los recursos que tenemos en ese momento en el que nos le estábamos enfrentando. Entonces eso, ¿no? O sea, pensaba cómo esa hiperreflexión puede estar cuidando y puede estar hablando de nuestras formas preferidas de habitar el mundo y de habitar nuestras relaciones, pero es algo que quizá nos enfrenta como con asumir nuestras propias limitaciones, ¿no? Y con asumir que hay ciertas cosas que no podemos quizá cuidar de antemano, ¿no? Ni podemos prevenir de antemano.
Sí, todo esto que dices, o sea, como que me hace sentido. Pensaba mucho en cómo vivimos la ansiedad, o no tanto la ansiedad como tal cual, como lo que significa la ansiedad, sino como estas prácticas ansiosas de vivir en el mundo, como de pensar en todos los escenarios posibles, estar listos para lo que sea, ¿no? De que traer una bolsa con todo lo que podría pasar. Ujú, Digo, hablando metafóricamente, y no, a veces. ujú, Em, y justo, o sea, como pensaba en esto de, pues sí, seguramente como esta hiperreflexión ha sido como una forma de pararse, como decías, a lo mejor la hiperreflexión está hablando de, pues que se quieren cuidar cosas y todo ello, pero también pensaba como de qué nos da miedo de, como de apagar esa hiperreflexión, o sea, ujú. a qué le tenemos miedo, ¿no? Digo, ya decías algunas cuestiones, pero no sé si tú ubicas otras ahí, pues como por, o sea, que están, como dices, como de, vivimos en esta idea de, pues siempre estamos cuidando eso y es como de, porque cuando dejamos de hacer lo que, ¿no? Ujú. Pues pensando en mi caso, algo que me da miedo a mí es que justo se me pase algo, o sea, como que se me escape algo, hay algo que yo no vi, de lo cual no me di cuenta, una pregunta que no me hice y que entonces eso tenga efectos, que tenga efectos como en lastimar a alguien, en crear alguna situación conflictiva o problemática en donde otras personas estén implicadas. Entonces pienso en eso, como que el miedo es hacerle daño a otras personas, lo cual creo que vuelve un poco a lo que decía anteriormente, ¿no? Como quizá nos toque también hacer las paces con que eso va a suceder, o sea, Ujú. con que en algún momento vamos a lastimar a las personas y podemos hacernos cargo, o sea, creo que podemos pues tomar postura, hacernos responsables, asumirlo y tratar de buscar las formas de reparación pues que correspondan a lo que esa persona sintió transgredido, pero de que lo vamos a evitar siempre, pues creo que es un escenario pues absolutamente irreal, ¿no? E inhumano. Pero pienso en eso, o sea, como que esa es una de las cosas que me dan miedo. Y otra de las cosas que ubico que me dan miedo es algo así como perder una de mis funciones en la red, es decir, como que eso siento yo, quizá las personas a mi alrededor no me lo asignen, pero siento yo que eso me da como cierta identidad y como cierto propósito de repente en mis relaciones. Y entonces como que lo pienso un poco como de si lo dejo de hacer, entonces, ¿cuál va a ser como el punto de estar cerca de mí? ¿No? O sea, como una cosa de, ese es mi valor agregado. Eso obtienen las personas al relacionarse conmigo. Y entonces si lo dejara de hacer, pues entonces, ¿qué otras cosas podrían encontrar, no? O sea, ¿qué otras experiencias de mí, de estar conmigo, les podrían ser valiosas? Entonces creo que también puede haber ahí una cosa identitaria de asignarme esa capacidad de reflexionar como algo valioso e importante de mi persona y de estar conmigo y de la experiencia de mi presencia y que entonces si se ve cuestionado, pues algo se va a mover. Lo cual, pues creo que no tendría nada de malo, ¿no? O sea, ahora que lo digo en voz alta, pienso en qué importante entonces cuestionar eso, ¿no? Cuestionar esas cosas que nos son asignadas o autoasignadas como valiosas de nosotros y poder habitar nuestras relaciones desde otro sitio, ¿no? Como teniendo mucha curiosidad de qué otras cosas podemos construir, qué más somos, quiénes más somos, además de eso que se nos ha dicho y que nos hemos dicho. Sí, creo que, digo, ubico también dos elementos bastante similares. O sea, creo que esto que te decía, como del género, también de pronto es algo que justo activa este miedo, como de, y si me dejo como de estar cuestionando tan profundamente y de estar como siempre revisando todo, ¿qué tal que, pues justo que salen otras cosas que a lo mejor, pues son violencias ahí estructurales que tengo yo introyectadas y así, ¿no? O sea, como que va esta cosa de, pues no puedo, o sea, como que estoy en vigilia ahí de que no puedo estar como solamente existiendo porque de pronto, pues hay que estarse revisando, ¿no? O sea, como que el miedo también es ese, que también, o sea, algo que diría es como, pues también siempre se nos va a escapar algo, ¿no? Como que siento que toda esta parte del miedo va mucho de aceptar que somos falibles, ¿no? De que nos vamos a equivocar y Ujú, que justamente, pues también es, como decías, reconocer que eso es algo, o sea, que eso es una posibilidad y como que más bien pareciera como que tenemos mucho miedo a que eso suceda y los efectos que eso va a tener, ¿no? ujú, Como
pues como no abrazando pues que somos, o sea, como nuestra humanidad y nuestra posibilidad de equivocarnos, etcétera, ¿no? Ujú. Em, y bueno, por otra parte también esta cosa como de la identidad que te asigna la red, o sea, como que de pronto pienso también eso, ¿no? O sea, en mi caso no pienso tanto como en esto que tú decías, pero sí, por ejemplo, como en ser ubicado como una persona crítica, ¿no? Y Ujú. entonces es como pues pareciera que yo tengo que ver las cosas siempre como de una manera muy profunda y Ujú. detectar hasta las cosas que ni siquiera me interpelan directamente, ¿no? Porque entonces, este, pues como ya se me ha asignado esto de que, pues es que él es una persona muy crítica, entonces, Tiene que hacerlo, ¿no? sí, pues Es parte tiene de. que seguir como, pues como en la primaria, ¿no? Que te decían que eras el chistoso y ahora tenías que ser chistoso, o te decían que eras el flojo y cuando trabajabas todos se sorprendían, o sea, como que Ujú. esas asignaciones así medio desde afuera de tu identidad, pues pueden llegar a tener un peso y es como de, bueno, pues es que también a veces, también esto pensaba como de, a lo mejor a veces también, pues no tengo ganas de hacer elaboraciones complejas y a veces no tengo ganas Ujú. porque pues a lo mejor no me da la gana, ¿no? De elaborar una postura compleja frente a algo y pues a lo mejor me voy a equivocar o a lo mejor no le voy a ayudar a alguien a ver quién sabe qué cosa. Y también Ujú. eso es una posibilidad, ¿no? Claro. O sea, porque sí pensaba también este trabajo, o sea, pienso en las no monogamias, en este trabajo de hiperreflexión, no solo dentro de la misma relación que se está viviendo, sino también como al respecto de lo que le tengo que ofrecer a las personas cuando me hablan Ujú. de sus otros vínculos, ¿no? Sí. Y entendidos los vínculos como personas pues de todo tipo de relaciones, ¿no? Sí. Entonces, si alguien me cuenta algo de su amiga o algo así, como que luego se me activa esto de que tengo que, o sea, como de esto de aportar algo como bien valioso, pensar como algo, y entonces como que digo, eso traído como a estos lugares de autorreflexión, pues es una cosa bastante similar, ¿no? Entonces también de pronto pues habitar espacios pues de menos profundidad o de a veces apagar eso, o sea, como Claro. también me parece valioso porque siento que justo están como este miedo de, pues no ser entendido como una persona que da como estas respuestas como tan acertadas o tan profundas, o justo como esto otro, ¿no? Como de, pues de pronto ser una persona pues, que habla desde las violencias o de que ejerce Ujú. ciertas violencias, pues que también es algo que puede pasar, ¿no? Claro. Y pensaba justo ahorita que decías como que a veces se nos asignan esas identidades de manera externa, que es cierto, o sea, a veces hay esos como fenómenos en donde se nos mm, describe y totaliza en nuestra identidad desde fuera, pero también pensaba qué tanto esas asignaciones son propias, ¿no? O sea, qué tanto yo es un rol que juego porque creo que es el que debo de Ujú. cumplir o porque históricamente desde ahí yo misma me he asignado relevancia, valor, presencia, entonces me es difícil a mí también como permitirme habitar los espacios de otras formas, ¿no? Entonces eso, o sea, pensaba que tanto quizá los demás puedan no estar esperando eso, quizá Sí. los demás tengan como expectativas mucho más relajadas en mi presencia, pero yo creo que es lo que debo de ofrecerles, ¿no? Sí, yo creo que lo veo como una co-construcción, o sea, también las Ujú. personas pues adaptamos o introyectamos Sí, esa parte de la identidad como que nos está sirviendo para comprobar algo, ¿no? O sea, sí. no lo veo como tanto un proceso meramente desde afuera, porque también, sí, o sea, de pronto ubico que pues podemos estarlas adoptando porque, mira, eso me gustó, ¿no? O sea, como que, Ujú. y pues justo a lo mejor, o sea, como decíamos en el otro capítulo, a lo mejor no tenemos que hacer nada de especial, ¿no? O sea, como Claro, nomás nuestra pura existencia ya les es valiosa a las personas porque les da la gana y ya. claro. Am, y pues, o sea, pensando en esta idea de, pues, cómo la hiperreflexión, que era una de las cosas que decía yo al principio, ¿no? Como de pronto pareciera que estamos pensando en cómo estar en donde estamos, en cómo vivir lo que estamos viviendo, que justo dejamos de estar y dejamos de vivir eso Ujú. que estamos viviendo, ¿no? Este, pues pensaba eso, o sea, como de qué cosas dejamos atrás, ¿no? Qué cosas, pues dejamos de atender porque estamos ocupados ahí,
reflexionando, o sea, haciendo esta metarreflexión de estamos en la relación, pero no estamos viviendo la relación. Estamos hablando de cómo vivimos la relación, de cómo deberíamos de vivirla, de qué deberíamos de hacer. Entonces estamos como en realidad en un foro que toma una distancia ahí epistemológica de no Ujú. vamos a estar en la relación, vamos a pensar en cómo es estar en la relación y mirar la relación como si estuviéramos de fuera mientras estamos en ella, ¿no? Entonces, básicamente es esto de, pues no la estamos habitando porque, pues las relaciones, digo, a menos que fuera un seminario de autorreflexión, pues estamos, o sea, como de lo que se trataría una relación es de muchas más cosas, ¿no? No digo que Claro, de eso no, por ejemplo, sí. pero sí creo que hay muchas más cosas que estamos dejando fuera y entonces ahí la pregunta es como de, pues entonces si el tiempo empieza a ser predominante para esta actividad, pues qué cosas estamos dejando fuera, qué está pasando con eso, ¿no? Pues en nuestro caso en particular, o sea, lo que yo observo y que es algo que también habíamos detectado y nombrado, es que estábamos dejando fuera como mucho disfrute, ¿no? Respecto a la relación. O sea, como que cada vez eran menos los espacios como de tal cual como de bienestar, como de solo pasarla bien, de tener momentos como de coincidencia y de encuentro sin ninguna expectativa como que saliera como una resolución o una este, conclusión como importante de ahí. Entonces eso, o sea, como que se estaba como priorizando esa hiperreflexión por sobre el bienestar, el ocio, el entretenimiento, el simplemente tener espacios como de coincidencia, como si eso fuera quizá no tan importante, ¿no? Como si hay que darle más relevancia a esto, como a este trabajo intelectual y racional, por sobre estas otras experiencias que tienen que ver, o sea, con literal juntarnos a comer, ¿no? Ujú. A ver anime, a tocar, a jugar Stardew Valley y hacer esas Sí. otras cosas que nos gustan y que también nos unen, ¿no? Y que le dan como mucho, justo como mucha identidad y como mucha trascendencia a nuestro vínculo. Y que de inicio creo que fue una de las cosas que para empezar como que nos juntó, ¿no? Y nos hizo coincidir en el mundo. Entonces ubicaba eso. No, no sé tú qué reconozcas además de ello. Sí, pues eso, o sea, también a lo mejor sumado a eso que justo pareciera que se volvía un espacio cansado en donde más bien se trataba como de resolver esas cosas que o pasan o podrían pasar, porque a veces eran cosas que Y no estaban pasando. necesariamente, ajá, o sea, a veces podían estar pasando, pero a veces también era como esta búsqueda de que no pasen cosas, ¿no? Entonces justo como que creo que eso nos conectaba con, pues más como que este espacio era un espacio como de estar estudiando la relación misma, ¿no? Ujú. Y eso pues era hablar de conflictos, ¿no? Entonces el espacio de pronto se reconoce o se reconocía más como un espacio en donde pues se siente, o sea, pues hablar de conflictos no es una cosa cómoda, entonces como de, bueno, pues es que solo se está dando cabida para cierto tipo de emociones por el tipo de contenido que está teniendo el vínculo. Y es como de, pero pues también hay otras cosas que justo le dan identidad, ¿no? De disfrute, estas otras cosas como de, pues de estar relajadas y así. Entonces, pues pensaba eso, ¿no? Que aparte se siente como que, pues se trata como solo de, de ciertas cosas, de ciertos temas, y que las sensaciones como que se van vinculando al espacio, pues son más como de problemática o de, pues de conflicto, de cosas como a lo mejor pues difíciles de habitar, ¿no? Incómodas de habitar. Y entonces creo que eso está bien, pero justo como que el cuestionamiento que siento que de este capítulo es como de por qué tanto espacio para eso, ¿no? Ujú. O sea, porque las relaciones son muchas cosas y entonces como que eso nos empieza como a comer el espacio de la relación misma. Eso es Claro. más o menos como lo que ubico. No sé si te hace sentido a ti. Sí, sí me hace. Y otra cosa que pensaba también es qué tanto a veces estos como mecanismos o estrategias de reflexión también puedan ser formas como de evasión Ujú. emocional. Es decir, como que siento, más bien, en lugar de sentir lo que siento, pienso lo que siento, Sí, ¿no? O sea, claro. como que estoy en este trabajo más bien intelectualizante y racionalizante de mis sentires y de mis experiencias emocionales,
en lugar de solo estar ahí y permitir que me pasen por el cuerpo y de experimentarlas, ¿no? O sea, como esta expectativa de en cuanto siento algo, ya tengo que estar reflexionando, tengo que empezar a hacerle preguntas, tengo que ver qué voy a hacer con eso, a qué nuevos acuerdos vamos a llegar, cómo le vamos a dar seguimiento, como si la experiencia misma de sentir fuera insuficiente o fuera incompleta, ¿no? Como que inmediatamente hay que empezar a hacer algo más con ella, ¿no? Entonces eso, o sea, siento que tanto, pues también es una forma como de distanciarnos de nuestros afectos, tanto nuestros como de las personas con las que nos estamos relacionando. Sí, justamente, o sea, pensaba en, pues, cómo le podemos hacer de otras formas, ¿no? O sea, porque creo que también, eh, como que todas estas cosas que ubicamos del miedo a, pues, a qué va a pasar, sí, a cómo le vamos a hacer para gestionar, porque sí hay que hacerlo en algún momento, ¿no? Como esto que dices también al último, o sea, como que son cosas de bueno, pues cómo nos vamos a conectar con eso. También lo que decía del tiempo, ¿no? Entonces como que aquí pensaba en esta idea de, pues cómo podemos tener como otras maneras de estar, ¿no? De conectar que no tengan que ver solo con esta reflexión constante. O sea, de pronto yo pondría, digamos, como que me traigo estas cosas que acabamos de decir, ¿no? Como de los tiempos y todo esto como que lo hemos ubicado como un síntoma, pues pensándolo como de cómo le podemos dar la vuelta a eso, ¿no? No sé qué cuestiones ubicas tú. Pues justo creo que retomaría un poco como estas conclusiones a las que hemos estado llegando últimamente en la relación, que tienen que ver como con ponerle límites a esa reflexión, ¿no? Es decir, sí invitarla y valorarla, como entendiendo que es un personaje como muy importante para nosotros, que contribuya y que esté pues tal cual presente en nuestra relación, pero que no queremos que esté todo el tiempo ni que sea la Ujú. única cosa que nos una y que nos represente, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que encontrábamos es como ponerle límites a esa reflexión, es decir, como tal cual tener espacios dedicados a ello donde podamos sí profundizar y seguir desarrollando y desdoblando hasta donde queramos, pero justo como tener un momento donde digamos, bueno, fue suficiente de esto. O sea, creo que Sí. esta reflexión hasta aquí llegó por hoy, en algún momento la retomamos. Ahora es importante para nosotros migrar a otro de los territorios de nuestra relación, ¿no? Entonces uno de ellos es eso, o sea, como que esa reflexión tenga un espacio como previamente definido y delimitado para existir. Luego también pensaba em, en otra cosita que es como aprender de otras formas de reflexionar que tengan otras personas, ¿no? Es decir, quizá nos podemos inspirar de otras personas de la red y de sus propios procesos de reflexión, es decir, cómo reflexionan ellos, cómo habitan ellos esto del cuestionamiento, o sea, cómo le hacen, ¿no? O sea, quizá Ujú. tengan formas que resultan un poquito más amables, quizá les son como más transitables, entonces a lo mejor puede haber también ahí como una cosa inspiradora y orientadora de, ah, mira, me gusta mucho cómo reflexionas, esas formas en que tú lo vives suenan como no tan agotadoras o no tan eh, exigentes, quizá podríamos hacerlo un poco de esa manera. Pensaba en eso. No sé tú qué añadirías. Pues yo pensaba justo, o sea, como retomando de esto que dices como de los procesos distintos, o sea, también pensaba en justo en el tiempo, o sea, como de cómo pensamos en el tiempo, como una cosa, digamos, profunda o densa, o más bien larga, ¿no? O sea, a lo que me refiero es como de, pues vamos a hablar, o sea, queremos hablar de esto mucho porque ya queremos que se resuelva, y es como, pues a lo mejor nos va a tomar el mismo tiempo, ¿no? Solo que, pues a lo mejor no nos vamos a ver, no sé, 6 horas en la semana y hablar solo de eso. A lo mejor esas 6 horas, pues podrían tomar un mes, ¿no? Entonces como que también pensaba en esta idea de que los procesos pueden ser más largos, ¿no? Y de que de pronto también pareciera como que, No hay prisa, ¿no? De sí, como que resolver. justo, como que no hay Ujú. prisa, como que pues hay cosas que pueden llegar a no ser tan urgentes o que justo necesitan cierta maduración para tener un mejor lugar o para pues poderles entender de otras formas, ¿no? O sea, como que siento que en general también es una manera en la que, por ejemplo, yo ubico como que se puede llegar como a lugares
más complejos y más entendibles o más amables, pues justo como con tiempo, con creatividad, con esto que dices como de empaparse de otras formas de pensar, ¿no? Entonces de pronto siento que esta prisa y como rápido actuar, pues está más conectado con, es que tengo que hacer algo ya y con los recursos que tengo ahorita y casi casi ya Sí. ya así, ¿no? Y que creo que es, solo para añadir, que creo que es como un efecto de, una vez más, pues de este sistema, ¿no? O sea, como estas nociones como de inmediatez, de eficacia, de urgencia, donde todo es para allá, todo tiene que quedar ahorita, ¿no? Y entonces los procesos que son más lentos y más pausados son vistos como procesos no tan buenos y no tan eficaces. Sí, porque pensaba que, o sea, también lo que nos puede dar ahí miedo o más bien la respuesta de resolver eso rápido, puede ser como una respuesta a que la otra persona sienta que no me importa o que no quiero atender esa cosa, ¿no? Y entonces lo que pensaba es como, bueno, pues es que a lo mejor podemos comunicar eso, ¿no? De, oye, sí me interesa atender esto, nomás quería como colocar esto que descubrí y pues luego le damos otro espacio, ¿no? Y entonces como que también saber que pues que eso puede ser parte del proceso, el aceptar que, pues que va a ser un proceso más largo de lo que quisiéramos y comunicarle a las personas, pues que así está haciendo, ¿no? O sea, como de, pues ahorita nomás te quiero contar esta parte porque es lo que no tengo nada más nuevo y si volvemos a hablar vamos a hablar de lo mismo, entonces como que a lo mejor va dando otro tipo de saltitos, ¿no? Entonces creo que eso está, o sea, como que eso me parece más amable y más llevable justo para que no, para que más bien el tiempo se distribuya en más momentos, ¿no? Y por otro lado también, pues cuando hablábamos del miedo decía, o sea, como que pensaba mucho en qué nos queremos evitar, ¿no? O sea, Ujú. como de esta vigilancia que traigo, ¿qué me quiere evitar, ¿no? Y de pronto, o sea, porque de pronto pensaba como de, bueno, pues también si es una cosa que a lo mejor es medio invisible, pues puede que no sea de algo. O sea, puede que no dé fruto algo como tampoco tan grave, ¿no? A menos de que, pues sea como, como que no haya. Pero, o sea, justo parto como de, pues si me he estado revisando tanto las cosas, pues siento que si algo se me escapa tampoco es que vaya a ser la cosa más grave, ¿no? Entonces, pues también de pronto, pues verme como una persona que se puede equivocar, ¿no? Y que se le pueden ir ciertas cosas. O sea, porque también lo conecto mucho con la idea de, bueno, pues es que luego tal vez también quiero ser esa persona a la que no se le va nada, ¿no? Y Ujú. entonces como que en ese miedo de, entre eso de ser esa persona que siempre lo vio antes que todo mundo, pues también está este miedo de pues nunca fallar, ¿no? Porque Claro, a lo mejor no quiero lidiar con lo que significa fallar y como que pues tenemos una relación también compleja sí. con equivocarnos y con permitirnos hacer eso. Entonces pensaba, pues todos nuestros miedos también van de evitarnos esos momentos y eso también pues puede ser ahí un obstáculo. Sí, pensaba mucho en esto que hace poquito en tu casa como que surgió la reflexión. em, es esto que nos sucede a ciertas personas que crecimos en ciertas generaciones, en donde, no sé, tirábamos un vaso y enseguida venía como este Ya. regaño de, ay, ya lo tiraste, ¿no? Y entonces como que nuestro cuerpo justo aprendió un poquito esa señal de alerta, ¿no? O sea, de que si cometemos una equivocación o tenemos un accidente de ese tipo, como que luego empiezan Ujú. como todos estos mecanismos como de culpa, de nerviosismo, de reparación, pero desde una sensación como de urgencia, como de, híjole, perdón, ¿no? Ya lo tiré, ay, discúlpame, y entonces nos ponemos a limpiarlo cuando en realidad pues fue un accidente como bastante inofensivo, ¿no? Y Sí, neutral en sus efectos, como de, pues solo se cayó el vaso con agua, ¿no? No sucede nada, ¿no? Entonces justo como esas como heridas, ¿no? Esos traumas ahí generacionales y sociales de cómo somos percibidos cuando cometemos un error, ¿no? O sea, de qué manera somos castigados y perseguidos sí, cuando cometemos un error. Y entonces que eso entonces se pueda estar trasladando, justo como dices, al territorio de nuestras relaciones y que pensemos que a lo mejor si efectivamente hay una que no damos, o sea, si fallamos en algún momento, pues que entonces va a venir como una consecuencia de ese tipo, ¿no? Y quizá pues nos toque confiar que
quizá en nuestros territorios relacionales no vamos a ser tratadas ni miradas así, a lo mejor y vamos a ser tratadas con compasión y con paciencia, y las personas nos van a ofrecer nuevas oportunidades, vamos a tener la posibilidad de reparar lo sucedido, que quizá no es tan grave ni tan crítico lo que sucedió, y que si sí es, se nos puede acompañar en eso y se pueden tomar medidas, las que se consideren necesarias, pero siempre humanizándonos y dignificándonos en el proceso. Entonces también pensar como justo como que ese miedo a fallar pueda estar respondiendo a cosas que nos han pasado en otros momentos, pero que quizá en este momento están migrando. Sí, porque justamente también otra de las cuestiones que pensaba era de cómo hablamos, o sea, como de cómo habitamos eso que sentimos, pues cuando nos equivocamos, ¿no? O cuando no queremos equivocarnos. Y de pronto pensaba de, pues bueno, a lo mejor puede haber una gestión, pues que sea como sí amable con esos procesos que se nos activan automáticamente, como este que dices, pero también puede ser amable con, pues con otras formas de ser llevados, ¿no? O Ujú. sea, como que no, tampoco es que, ay, es que yo no puedo decir que me siento de tal forma, pues a lo mejor puedo decir y también puede existir como estas incongruencias de es que entiendo, me siento así, también entiendo y pues tal vez esto necesita como una elaboración, este, pues, o sea, como seguirlo hablando, etcétera, ¿no? Pero Ujú. justo como de permitirme nombrar ciertas incomodidades, nombrar las cosas como las siento, ¿no? Y no también como no querer como procesar primero para entonces ya ofrecer una versión light de mi malestar ya sin grasa. Este, sí, o sea, porque de pronto pareciera como que también eso, ¿no? Es como una cosa de que, bueno, estamos en conflicto, pero aparte, pues el conflicto tiene que ser, de cierta forma, o sea, como que se espera que tengamos una gestión como muy, Regulada y exacto. Y entonces, calmada, como sí. que, pues también, pues podemos aprender formas a decir como de, oye, pues quiero decir esto desde un lugar, ahí medio gacho, o tal vez también decir como de, ahorita no quiero decir porque siento, y pues siento que lo que voy a decir va a estar gacho, o sea, como, siento que hay, como todo esto lo englobo pues en una mejor forma de gestionar lo que siento y justo como que en lugar de evitarlo, ver pues qué otras cosas podría yo hacer con ello. Ujú. Bueno, pues habiendo dicho todo eso y para no sobregestionar, pues justamente, bueno, antes como de terminar, recordé esta idea de un profesor de estética que nos daba, el David Baggeller, nos daba como, no sé, teníamos clases en donde hablábamos sobre un tema y justo como que alguien preguntaba así de, bueno, profe, ¿y entonces qué es el aura? ¿No? Entonces qué es? No sé qué. Y como que él le contestaba así de, pues es que es todo lo que estuvimos hablando las 3 horas, ¿no? O sea, como que él explicaba esto de, pues o sea, como que nuestro concepto es un lugar de llegada al que no vamos a llegar. O sea, como que no es un lugar de partida. Entonces pensaba como que también, digo, un poco como que creo que esa es la idea de también de los episodios mismos, ¿no? Como de hablar sobre algo y como que pues caminar como hacia unos entendimientos, pero pues que justo se tienen que terminar en algún momento porque pues, se tiene que acabar el podcast, no puede ser de 100 horas. Entonces justo pensaba como que también eh, como, pues como para hacer este cierre, o sea, una de las cosas que pensaba es que, pues de pronto también estos momentos de reflexión pueden tener cierres, pues como que en donde ya se elaboraron cosas, pero pues que no tienen una conclusión así como súper definitoria, ¿no? O sea, como de esto que decíamos, de bueno, pues es que a lo mejor llegamos a un lugar en donde llega, y a lo mejor ese lugar va a estar ahí un buen rato, ¿no? Entonces como que también aceptar como esa complejidad de la realidad y saber que pues no vamos a llegar a una elaboración así como pues a crear un nuevo modelo de quién sabe qué, o sea, pues es como pues vamos a avanzar en ver cómo solucionar ciertas cosas y entonces sabiendo eso, pues como que evitar esta prisa, ¿no? De estar moviéndose, a lo mejor si hay cosas verdaderamente urgentes, pues se pueden colocar primero esas y después seguir como en esta elaboración más profunda a lo largo del tiempo, ¿no?
Entonces como que en esta idea de, pues, ¿con qué me quedaría con ello? Como que pensaba en eso, ¿no? Contestándome a mí misma, pues, o sea, como de, justo, como partiendo de esto de, pues es que en algún momento tenemos que dejar de hablar de esto, ¿no? Y en algún momento tenemos que decir así de, oye, seguimos hablando y pues ya no avanza, o sea, como a lo mejor ya se saturó la información nueva que tenemos alrededor de este tema y también, pues está chido eso, ¿no? Como reconocer que eso pasa continuamente. No sé tú con qué te quedas o cómo la ves. Sí, pues me quedo como con esta invitación también a evitar la confusión, a evitar la no resolución, a evitar el no siempre saber qué rollo, el no siempre tenerlo todo claro, como que son territorios también dignos y también suficientes y completos, entonces como a invitarme más a estar ahí sin esa prisa de querer salir y no por eso no seguir valorando la reflexión y no seguir apostando por ella, porque creo que también es una causa política que me mueve profundamente en el mundo y que creo que mi trabajo se relaciona mucho con ella también. Entonces, pensar que es algo que siempre va a estar ahí conmigo, ¿no? Y que siempre quiero que me acompañe, sin duda. Pero que entonces quiero poder tener agencia sobre cómo me acompaña. Quiero poder co-construir esa Sí, relación, ¿no? cuando se Y aparece, que no ¿no? sea algo tal cual, como que me reclute y de repente solo pues me controle, ¿no? A mí y a Esclava mi de la relación. reflexión. Simón. Entonces, eso no quiero. Yeah. Y nada, o sea, también me quedo pensando mucho, o sea, pensando en estas como cosas que nombrábamos alrededor de la identidad. O sea, también me quedo como muy curiosa de, pues quiero seguir aprendiendo de cómo otras personas reflexionan, de cómo son sus procesos de reflexión, cómo ellas lo viven, inspirarme en sus formas, ¿no? Que a lo mejor pueden estar siendo más amables que las mías y que entonces cuando ellos toman la batuta de la reflexión se llega a otras cosas o se siente de otra forma. Entonces poder decir, mira, ahí algo está pasando que me es interesante y como que me da curiosidad de explorar. Eso. Qué chido. Sí. Pues bueno, con esto cerramos porque ya Sí, ¿no? Seguimos reflexionando. ya tenemos que dejar de reflexionar, entonces, pues gracias por habernos escuchado. Saben que nos pueden encontrar ahí en la página web, ahí están varios links para escuchar el podcast en su plataforma preferida, probablemente. Digo porque está en varias, pero no está en todas las del universo, ¿no? Y pues también que nos sigan en redes sociales para seguir la conversación. También tenemos esta nueva parte en la página donde ponemos acerca de los eventos que hemos estado haciendo en Guadalajara, México. Y también pues ahí también estamos poniendo talleres u otras cosas, o también eventos que no necesariamente hacemos nosotros, pero que tienen que ver con personas que orbitan. Entonces, pues gracias por escucharnos y nos vemos en la siguiente para pensar y pensarnos tierno. Gracias. Bye. Adiós.